soy Fermín Sáez y soy programador en Voxel. Os agradezco que me dediquéis vuestro tiempo para escuchar esta charla o esta demo con código sobre cómo testear web APIs. Espero que os sirva de algo y no se os salga muy pesada. Lo primero, agradecer a los sponsors su apoyo, porque gracias a ellos tenemos un evento de esta calidad. Y sobre todo gracias a los organizadores que se pegan unas buenas curradas y sudan la gota gorda para que estemos hoy todos disfrutando de todas estas charlas. Lo que voy a hacer es básicamente enseñar cómo hago un test de aceptación y en el Visual Studio. Si queréis seguirlo simplemente mientras hablo en el vídeo, podéis hacerlo porque en este repositorio he dejado la solución o una muy similar a la que llegaremos durante la charla. ¿Por qué hablo de test de aceptación? Pues porque, mira, en mi experiencia de todos estos años haciendo web APIs, como os decía, me he encontrado dos tipos de web APIs, las que yo llamo legacy y las nuevas. A las legacy las llamo así porque no tienen test que las protejan y suelen estar hechas con tecnologías más antiguas, pero sobre todo porque no tengan test. Y las nuevas las llamo las que ya hemos hecho usando TDD, concretamente aproximándonos haciendo outside in. Empezamos con un test de aceptación y luego para poder cumplir el test de aceptación, pues eso nos va forzando a crear unos test unitarios más pequeños para ir testeando las piezas hasta que todas confluyen para conseguir que se ponga verde ese test. En las APIs que ya existen es un pelín más complicado porque suele implicar trabajo de refactorización para poder testearlas. De todos modos, lo que se consigue o se intenta conseguir siempre es lo mismo, es tener las dependencias claras, porque de librarte de ellas no te vas a poder librar, y una vez las tienes claras, pues para tus tests intentar moquear esas dependencias que no tengan nada que ver con la clase que estés testeando. Entonces, como decía, empezando por el test de aceptación, lo primero que vamos a testear es el controlador. Ahí es donde va ese punto de interacción entre el usuario y el código que nosotros estamos generando. Y básicamente eso es lo que vamos a ver. Vamos a verlo primero cómo hacer peticiones a nuestra API desde un entorno de test, cómo autenticarnos en esa API de prueba para comprobar que los atributos o las policies de autenticación funcionan. Miraremos también, bueno, no nos va a dar tiempo a ver un ejemplo de dependencias con Entity Framework, pero he preferido dejarlo fuera porque hay muchos artículos sobre ello, muy buenos. Y sí que he puesto el ejemplo de moquear una API porque creo que no hay tanta bibliografía sobre el tema y es algo con lo que cada vez más estamos interactuando, APIs de terceros a través de una API nuestra. Espero que, como os decía, que no se os haga muy pesado y cualquier cosa al final estaré para responder preguntas. Así que, sin más, vamos al Visual Studio. Bien, vamos a partir con un ejemplo con el que estaréis familiarizados. Cuando creamos un nuevo proyecto de tipo Web API, Visual Studio nos crea el famoso Weather Forecast Controller. Lo que vamos a hacer es añadir un test de aceptación para ese endpoint. Pues añadimos un nuevo proyecto de librería, Unit Test Project. Le dejamos el, bueno, acceptance test. Nada. API test. Vale. Este fichero se va a llamar Weather Forecast Controller Test Acceptance. Vale. ¿El primero cuál va a ser? Pues va a ser el que comprueba que yo hago una petición al endpoint de get y me devuelve el famoso resultado
del tiempo que va a hacer, que ya lo habréis visto un millón de veces. Entonces, get forecast es el ciclo eso. Pues given a forecast when the forecast is requested, then the forecast is there. The one expected. The given one. Entonces, para saber si se cumple tenemos que guardar la respuesta en algún sitio y pasársela a este. Y aquí aplicaremos un poquito de metaconocimiento. Esto va a ser asíncrono porque vamos a hacer una llamada a una API, que llamada API no es asíncrona hoy en día. Así que async task. Bien. El response, vamos a comparar el contenido. Para leerlo utilizaremos la función readdressString del content de la response. Así que tendremos que hacer una wait aquí, porque será asíncrona. Y la llamada a la API, como decíamos, también va a ser asíncrona. Entonces ahora ya vamos a generar esto. Aquí tendremos un HTTP response message, ¿no? Que es lo que devuelve una llamada a la API. Ahora, el when devuelve un HTTP response message. Uy, perdón. Vale. Y el given, en principio, será síncrono si este es algo. De hecho, el given nos lo podemos cargar porque ahora mismo no vamos a hacer nada, solo vamos a hacer una llamada a la API. Bien. ¿Cómo vamos a llamar a la API si no tenemos una API? Precisamente, no está levantada, pues hay que levantarla. Para levantarla vamos a utilizar una librería de los amigos de Plain Concepts que está muy bien y nos ayuda muchísimo a trabajar con test server, así que tomad nota, se llama hb.testhost, que nos trae el testhost de Netcore y le añade unas cuantas funciones, entre ellas las de autenticación y un método de extensión muy guay para llamar a los endpoints del controller sin tener que hardcodear las URLs. Vale. Ahora que tenemos la librería importada, podemos declarar ese servidor de pruebas. Private read only, test server, y se llama server. Y en el constructor, el server lo inicializamos. ¿Qué es el server? El server es un test server, ¿no? Vale, pero pues se lo configuréis, se lo decimos por configuración. Y entonces, si vamos aquí a test server, verás que necesita o un service provider, a ver si conseguimos que salga. Bueno, tenemos un web host builder. Web host builder a secas. Este. Y este sí que tiene una. Por ejemplo, le vamos a añadir que el entorno tiene que ser de test. Environment test.
y le vamos a decir que el startup será startup. ¿Que no lo encuentra? ¿Por qué no lo encuentra? Pues porque no hemos añadido la referencia en el proyecto de test al proyecto que estamos testeando. Así que estoy seguro que no lo encuentra. Entonces, ahora el startup será cuestión de hacer el using. Vale, bueno, esto no necesita punto y coma. Necesito cerrar un servidor de test. Al decirle cuál es el startup, va a ejecutar el startup igual que lo haríamos en el programa. Tenemos aquí el use startup. Pues en lugar de ser este startup, ejecutará el nuestro. Bien. Ahora ya que tenemos un servidor disponible, ya podemos hacer una petición. ¿Cómo se hace una petición teniendo ese servidor? Pues creando un cliente para ese servidor, que es un método del propio servidor. Entonces esto que devuelve un response message será el resultado de hacer la petición al server, hacer un get create client, perdón, y ahora get async, y eso era weather forecast. Esto funciona, pero es un poco incordio andar hardcodeando aquí URLs, sobre todo porque ese es el nombre del controlador, pero luego tienes URLs con más semántica y empiezan las barras y tal. Un buen día decidís cambiar un nombre y tienes que recorrerte los tests para cambiar ese string y acordarte de que tienes el string hardcodeado en más sitios. Entonces los amigos de Plain nos han hecho un método muy majo que se llama create API request. Le pasas el nombre de un delegado que llama al método que quieres y luego hace y con esto nos quitamos los strings mágicos de encima para las direcciones, lo cual está muy bien. Y lo segundo que vamos a hacer es al implementar esto. ¿Cómo sabemos que lo que nos han traído es lo que queremos? Pues para empezar, el contenido es... Perdonad, quiero poner así. El contenido es response.content.read as string así. ¿Vale? ¿Con qué voy a comparar esto si no tengo más que este parámetro y no sé lo que le va a devolver la API? Pues lo que vamos a hacer es guardarnos el resultado de la API en un fichero de texto y comparar lo que nos venga con ese fichero de texto. Puede parecer mucho trabajo, pero en realidad hay una librería que se llama approvals que se ocupa infraestructura, todo ese incordio que hay que hacer. Entonces hay que añadir, por supuesto, el paquete nugget. Recordad, approvals. Approval test. Para mí esta librería es básica en mi cinturón de herramientas. Entonces, ahora ya tenemos un test escrito que hace que cuando haga la petición el resultado es el esperado. Bien. Ejecutar todos los tests. A ver qué dice aquí. Vale, falla. ¿Qué me está diciendo? Va, un error de approval test. Sí, nos está diciendo que la clase de test tiene que ir decorada con este atributo. Este atributo le dice qué herramienta utilizar para hacer un diff cuando no coinciden, para mostrar el diff cuando no coinciden el archivo que ha recibido con el que tiene los datos. Pues nada, lo que nos dice y volvemos a lanzar el test.
En este caso falla, obviamente, porque no tenía ningún archivo guardado, pero me está diciendo, mira, he recibido esto y yo tenía guardado esto, o sea, nada. Entonces, si cojo todo esto y lo guardo aquí, la siguiente vez si me devuelve lo mismo, va a decir que son iguales y va a pasar el test. Antes de hacer eso, quiero cambiar una cosa. El JSON viene en una sola línea y a mí me gusta verlo más formateado. Así que vamos a hacer una cosa. Dado que estamos levantando una API web nuestra con la configuración que nos da la posibilidad de tener la configuración que nos apetezca, pues vamos a configurar los servicios, que tiene un delegado que da una colección de servicios, haces lo que quieras. ¿Esto qué es? Esto es exactamente lo mismo que la sección del startup configure services, pero para nuestro servidor de test. Y se ejecuta después de que se ejecute el configure services del startup de la API. Es decir, nos da la oportunidad para poder pasar los tests a nuestro gusto. Pero siempre se ejecutarán, siempre las leerá, mejor dicho. ¿Vale? Y luego, después de que se haya ejecutado el configure services del startup y el configure services de test, entonces es cuando ya ejecuta el configure con todos sus middlewares. Por eso es importante que nuestro startup puede sobreescribir cosas, pero no debería eliminarlas sin más. Pues en este caso queremos que cuando serialice el JSON, se serialice indentado y formateado para que sea más legible. Eso, por desgracia, no es disponible directamente a la colección de servicios, lo haces a partir del controller. Entonces tengo que repetir esa configuración después de que ya se haya ejecutado para poder añadirle las opciones de JSON que es write. Vale. En mi controlador, cuando salgan los resultados estarán indentados. Vamos a ver lo que ocurre, si es verdad. Muy bien, sí. Ahora se lee mucho mejor, ¿no? Vamos a cogerlo, control C, control V, guardar, cerramos el archivo. Si volvemos a ejecutar, debería decirnos que todo está ok porque los archivos son iguales, ¿verdad? Pues no. ¿Es distinto? Veamos. Random, datetime nowadays, random next, vale. Por un lado tenemos que la hora es el momento actual más unos días. Y claro, cada vez que lanzas el test, el momento cambia, o sea que el archivo no puede ser igual. La temperatura es un número aleatorio, es decir, que cada vez que la pedimos es un número aleatorio lo que nos va a devolver, no entre menos 20 y 55. No podemos adivinar cuál va a ser. Y el summaries es el random de la longitud, es decir, es uno aleatorio de todos estos. Bien, ¿esto qué nos está diciendo? Primero, que es difícil de testear, sí. ¿Por qué? Porque hay un random. Ese random es una dependencia. Lo mismo con el datetime. Es una dependencia. Es una dependencia que estaba oculta hasta que hemos intentado escribir el test. Y el test nos está diciendo, hey, esas dependencias hazlas explícitas y dime cómo tengo que gestionarlas. Es decir, este random de aquí ya no queremos que nos lo haga el new. Queremos que nos lo pase en el constructor, nos lo inyecte el inyector de dependencias, que para eso está. Y yo ya veré de dónde saco este random. Y cuando vaya a testear el controlador, no necesitaré
No dependeré de un random que cada vez es distinto, sino que le puedo pasar un random mío que devuelva lo que yo quiera, que es exactamente lo que voy a hacer. Entonces, tenemos el tipo random, necesitamos una variable para guardarlo, private random y guión bajo random igual random. Y aquí en lugar de RNG usamos random en ambos casos. Vale. Bien, si yo ahora ejecuto esto, fallará porque no sabe de dónde sacar ese objeto random. ¿Eh? Y aquí dice, unable to resolve service of type random. ¿Por qué? Porque no sabe cómo hacerlo. Hemos dicho, lo va a hacer inyector de dependencias. Pues al inyector de dependencias hay que decirle de dónde sacar ese random. Y se le dice diciéndole, vamos a decir que es scope, por ejemplo, que cuando te pidan una clase random, devuelvas una instancia de esa clase random. Ahora que está registrado, sí que lo puede inyectar. Y ahora ya ha recibido los datos. Lo que pasa es que no coinciden los datos que ha recibido con los que teníamos aquí, lo mismo que antes. ¿Por qué? Porque realmente siguen siendo números aleatorios. Yo le he pasado un random y el random ha generado números. Yo lo que quiero es controlar qué números me devuelve ese random. Entonces, para eso tendré que sobreescribir este registro en mi inicializador de configurador de servicios, es decir, el de los test de aceptación. Y poder registrar un generador de números random propio de mentira que me permita sobreescribir los resultados. ¿Eso cómo lo vamos a hacer? Pues mira, vamos a crear aquí un random y vamos a utilizar una librería imprescindible para sobrevivir que se llama substitute por random. Obviamente no la encuentra porque no está importada. Botón derecho, y se llama enSubstitute. Y es gloriosa. Sirve para hacer mocks. Entonces, substitute. Hago el using y random generate read refill. Bien, ahora nos falta registrar ese random, que simplemente consiste en hacer un services. Cuando es un registro de un servicio es súper fácil sobreescribirlo, simplemente lo vuelves a registrar y el que vale es el último. Entonces, en este caso es el random, pero como le vamos a decir qué instancia, ni siquiera necesitamos especificar el tipo. Al darle la instancia ya lo tiene. Entonces ahora cuando vaya a pedir un random, como este es la último random que hemos registrado, devolverá esta instancia. Que esta instancia es un sustituto de random. Este sustituto podemos manipularlo como nos dé la gana, preguntar si ha sido llamado, lo vamos a hacer ahora. Vamos a lanzar esto, debería seguir funcionando, aunque sea un sustituto, pero veréis que se comporta un poco distinto. Todos los valores son 0,32 freezing, 0,32 freezing, 0,32 freezing. La fecha sigue cambiando porque no hemos tratado todavía el problema de la fecha. Entonces, esto es porque por defecto, si no le dices un método, devuelve el valor por defecto del tipo que devuelva normalmente. Es decir, si devuelve un entero, devolverá un 0. Es el caso que está ocurriendo aquí con el random. Entonces, lo que vamos a hacer es especificarle qué queremos que devuelva cada vez, para que sean datos distintos y se note que funciona con distintos casos de ejemplo.
Entonces, lo que haremos es hacer un given. Aquí, given a forecast. A forecast. Generamos el método y aquí lo que vamos a hacer es decirle a ese random que cuando le llame a next, bueno, vamos a ver un momentito en el controlador cómo está implementado esto. Aquí hace un next de -20 a 55, que le está limitando el rango summary.length, que length es 2, 4, 6, 8, 10. O sea, este saca un random y le pasa un 10, que será de 0 a 10, los valores posibles. Bueno, a 9. Vale, pues son dos métodos en realidad con sobrecarga. Entonces, vamos a... El primer método es el que coge dos enteros. Entonces, dado cualquier par de enteros, tú devuelves pues un 1, por ejemplo. Lo que recibo es un único número, es el caso para elegir el texto del array. Devuelves un 3. Vale. Esto, cada vez que llamáramos con cualquier valor, devolvería un 1. Cada vez que llamáramos con cualquier valor, devolvería un 3. Cada par de valores para el 1, valor solo para el 3. Lo que pasa es que nosotros tenemos, según hemos visto en el controlador, 5 llamadas. Valores que queremos que devuelva. El 1, el 2, el 3. Y aquí el 3, 2, 1, 4 y 5 también. Entonces, cuando ejecutemos esto, el random también irá cambiando de una manera conocida. En Celsius 5, 4, 3, 2. Y los valores de las entradas de aquí que nos ha venido lo guardamos como el bueno y lanzamos el test de nuevo, veremos que efectivamente solo la fecha está cambiando. ¿Por qué? Porque la fecha es otra dependencia oculta que tenemos aquí llamando al método now. ¿Cómo había que hacer para sacar esto? Pues en este caso habría que crearse un objetito o una interfaz que devuelva un objeto que roape el datetime, etcétera. Os lo dejo como una forma de ignorar ciertas partes de un resultado. Por ejemplo, en este de aquí, vamos a borrar la línea de la fecha para que no nos dé por saco. Var date será utils.remove lines contain. Pues buscamos la cadena entrecomillada date. Dos puntos. Y cuando le mandamos al verify le podemos pasar un scrubber. Un borrador, digamos. Si ejecutamos ahora este test, vemos que efectivamente han desaparecido las líneas que contenían el date. Vamos a coger este contenido, porque si ahora pasamos el test y ya tenemos nuestro test de aceptación
un forecast, que además nos ha permitido limpiar un poquito el código, hacer explícita una dependencia, con lo que el código ahora es más testeable. Y no solo eso, sino que si quisiéramos utilizar otra función random que no fuera la de Microsoft, pues lo tendríamos bastante fácil, con extraer una interfaz y crear una implementación nueva. Lo mismo para la fecha. Lo de la fecha, desde luego, es una cosa que se utiliza muchísimo. El random yo no lo he utilizado, pero las fechas sí. Otro caso de uso que se da cuando testeamos un controlador. Pues tenemos que testear no te deja entrar y que si te estás autenticado hace lo que tenga que hacer. Pues vamos a hacer primero el caso más sencillo, el de que te eche para afuera si no estás autenticado. Deny access. ¿Cómo va a ser aquí? Pues eso. Aquí tampoco simplemente va a ser un endpoint. Vamos a hacer un endpoint que devolverá el nombre del usuario que se ha logado, por ejemplo. Given a logged response await when requesting protected endpoint then access is denied. El access denied con un HTTP response message. Y aquí el task tiene que ir el response message. Vale. Bien. ¿Cómo vamos a saber que nos ha denegado el acceso? Pues muy sencillo. En la respuesta tiene un status code, ¿no? Pues vamos a hacer una ser.equal http status code, nunca me acuerdo si es plural o singular, y hay uno que es un autorice. Y eso es lo que yo espero que me venga en el response.statuscode. Si me viene un authorize, perfecto, es que no ha entrado. Cuando pida el endpoint protegido, ¿ese cuál era? Pues nada, eso era haciendo un return del server .create client HTTP API request del weather forecast controller del método c.getProtected, que ni siquiera existe todavía. Le hacemos un get async. Este hemos dicho que no existe, así que lo generamos. Y el given a logged user, pues por ahora no es nada, así que lo vamos a quitar, porque de hecho no es un logged user, es un not logged user. Vale, el método getProtected, la implementación, ahora estamos haciendo TDD, ¿eh? Lo que va a devolver, ¿qué es? Un string que es el nombre de la persona logada. ¿Vale? User.identity.name. Y nos faltan los atributos http get y vamos a llamar protected y el famoso authorize para que funcione la autorización. Pero ojo, la autorización no la hemos configurado. Vamos a venir aquí, services. Vamos a utilizar autenticación de JSON Web Token.
browse jwt bearer esta. ¿Dónde está? Ah, aquí, vale. Add authentication jwt defaults. Ya tenemos la autenticación configurada en la API. Si ahora ejecutamos este test, debería darnos acceso denegado. Efectivamente, nos ha dicho que acceso denegado. No tenemos identidad, nos rechaza el acceso. Pero ahora vamos a hacer uno que sea que sí que... Este de hecho lo vamos a renombrar y vamos a poner... para que se vea claramente que se refiere a not logged. Y luego vamos a hacer ahora otro test para que diga, nos dé el nombre, ¿no? Entonces esto será también pública sync task return username, porque devolverá el nombre, me gusta más que esto, ¿no? Pues then the username is returned. Y aquí voy a hacer una wait porque habrá que leer el contenido del response. When, como le hemos llamado antes, requesting protected endpoint and logged in. Le quitamos el not. Y aquí el given va a ser some. Entonces, ¿cómo vamos a generar? Aquí porque... porque no está devolviendo nada. Me falta lo del HTTP response message. Y aquí el parámetro este. Entonces, ¿cómo vamos a saber si se ha cumplido? Pues muy sencillo. Var content igual a wait de response content.real as string async y esperas que el username es lo que me haya en el contenido del mensaje. ¿Y cómo se hace una petición autenticada con ese número de usuario? Pues aquí es donde vienen los amigos de Plain a nuestra su librería HB, return -ser, perdón, sí, server.create client HTTP API request whether
forecast controller del método c.getProtected, hacemos un get async. ¿Y dónde está la autenticación? Pues mira, que antes de hacer un get async, with identity. Y aquí le vamos a pasar la lista de claims que representen a ese usuario. En nuestro caso, como solo necesitamos el nombre, pues vamos a pasarle una única claim con el nombre. Es decir, cuando hagamos la llamada ahora ya se ocupará esta librería de marcar como autenticado el usuario y añadirle este claim a la lista de claims de ese usuario. Si lo ejecutas ahora nos debería devolver lo mismo, ¿no? Pero no adelantemos acontecimientos. ¿Qué dice aquí? Yo esperaba que hubiera algo, pero no había nada. De some que esperaba no ha llegado nada. Estaba devolviendo un string vacío, es decir, no está leyendo la propiedad name. ¿Por qué no lee la propiedad name? Pues mira, porque eso es una cosa que sí que hace automáticamente el middleware, los servicios de JWT, pero no los hace automáticamente los del test. Los del test hay una pequeña configuración. Lo mismo que nos ha pasado antes con los controladores, vamos a tener que sobreescribir bastantes cosas, bueno, bastantes. El authentication. Pero aquí lo que vamos a hacer es, en lugar de utilizar el nombre en la autenticación de tokens que teníamos antes, vamos a utilizar la del servidor de test. Test server defaults.authentication scheme server. Y para que funcione el mapeo de los claims, en el add test server hay una extensión, unas opciones de autenticación. .name claim type, y aquí le decimos que tiene que usar el claim name para si ahora lanzamos los tests, ha fallado. Bien, ¿por qué ha fallado? Pues nos falta una cosa de configurar. En el startup hemos añadido el lado auténtico aquí, pero no hemos añadido el middleware para que tenga en cuenta todo eso. Entonces ahora que el middleware sí se va a ocupar de leer esas cabeceras y hacer esos mapeos, bueno, pues eso ha sido todo. Os dejo aquí unos cuantos enlaces para que profundicéis un poco en el tema. Los dos primeros son un poquitín filosóficos. El tercero es uno muy bueno, lo que pasa es que es para Netcore 2.1 o 2.2, no recuerdo, pero vamos, que es prácticamente calcado a lo que os he contado yo aquí, un estilo un poco distinto, también de la gente de Plane. Luego un enlace a documentación sobre testear Entity Framework, que está muy bien y muy claro. Otro sobre test de integración en ASP.NET Core 3.1.
que también está muy bien, es el que son los que he utilizado yo de referencia sobre todo, y el enlace al Wiremock para que veáis cómo se usa y todo lo que se puede sacar de ahí. Es muy útil porque también se puede utilizar como servidor standalone, tenerlo, por ejemplo, en una imagen de Docker y tenerlo levantado siempre. Y es un pelín más rápido que andar levantándolo para los tests. En fin, que literatura tenéis para un rato y cualquier duda no dudéis en contactarme y estaré encantado de responder si puedo. Eh, bueno, aquí la lista de sponsors, gracias de nuevo. Y nada, esperamos que disfrutéis y que paséis un día agradable. Venga, hasta luego.